Bueno, comenzamos. Vamos a hablar hoy del recién nacido a término y del recién nacido postérmino, que también se denomina recién nacido posmaduro. En principio, y para comenzar, vamos a hablar de una serie de conceptos que yo creo que son interesantes tenerlo en cuenta, las definiciones de lo que es un recién nacido pretérmino, de recién nacido a término y un recién nacido postérmino. Fijaros que estas definiciones lo que tienen en cuenta fundamentalmente es la clasificación de los recién nacidos en función de la edad gestacional de cada uno de ellos. De forma que hablamos de recién nacido prematuro, recién nacido pretérmino, cuando el nacimiento tiene lugar por debajo de las 37 semanas de edad gestacional. Y hablamos de recién nacido a término, todos aquellos recién nacidos que nacen entre la 37 y la 42 semanas de edad gestacional. Por tanto, todos aquellos recién nacidos por encima de las 42 semanas se denominan recién nacidos posttérmino. Otra clasificación tiene en cuenta el peso del recién nacido, es decir, si hablamos a nivel genérico, independientemente de la edad gestacional que tenga el recién nacido, hablamos de recién nacidos de bajo peso cuando un recién nacido tiene un peso por debajo de 2.500 gramos. Hablamos de recién nacido de peso adecuado cuando un recién nacido tiene un peso que corresponde a un peso por encima del percentil 10 para la edad gestacional. Fijaros que este concepto, es decir, la adecuación del peso para determinada edad gestacional, pues es distinto dependiendo de si consideramos un niño prematuro, término o postérmino. La gráfica que tenéis a la derecha es una gráfica que se definió en su día, fijaros, en la década de los 60, por Battaglia y Luchenko. Fueron dos neonatólogos que lo que hicieron fue clasificar a los recién nacidos en función de su peso y en función de su edad gestacional. De forma que estos autores lo que vieron es que había muchos recién nacidos que tenían un peso dado para determinada edad gestacional. Fijaros que en la gráfica, en la línea la línea basal de la gráfica, tenéis diferentes edades gestacionales, desde 24 a 46 semanas, y en la línea de ordenadas tenéis los pesos, diferentes pesos que tuvieron los recién nacidos. Se establecen dos puntos de corte, un carril medio que va entre el percentil 10 y el percentil 90, y ahí estarían incluidos todos los recién nacidos que tienen un peso adecuado para la edad gestacional. Diferentes edades gestacionales, en orden creciente, los recién nacidos van teniendo un peso cada vez mayor. Bien, pues si ese peso coincide por encima del percentil 10 y por debajo del percentil 90, hablamos de recién nacido con peso adecuado. Cuando está por debajo del percentil 10, hablamos de recién nacido con bajo peso para la edad gestacional. No confundáis esto con el concepto genérico que he dado anteriormente, es decir, recién nacido de bajo peso. Si no decimos más, nos estaríamos refiriendo a recién nacidos con menos de 2.500 gramos. Pero si decimos recién nacido de bajo peso para la edad gestacional, tendríamos que referir qué edad gestacional tiene el niño y, por tanto, tendríamos que irnos a la tabla, la clasificación de Luchenko, y en base a esta clasificación ver que realmente está por debajo del percentil 10 para esa edad gestacional dada. Por último, tenemos la clasificación de macrosoma, es decir, hablamos de macrosoma a nivel genérico, sin dar más datos de la edad gestacional, lo mismo que decíamos bajo peso, menos de 2.500, y no damos datos de la edad gestacional, decimos es un macrosoma cuando un recién nacido tiene un peso por encima de los 4.000 gramos, 4 kilos. Pero también tenemos la posibilidad de referir el peso en función de la edad gestacional, y entonces diríamos es un niño recién nacido grande para la edad gestacional. ¿Cuándo diríamos esto? Cuando un niño, un recién nacido, tiene un peso por encima del percentil 90 para una edad gestacional dada, ¿vale? Luego podríamos clasificar los recién nacidos en función de si tienen o no alguna patología y, por tanto, hablaríamos de recién nacido sano o recién nacido
enfermo con un determinado problema que tendríamos que catalogar y bueno, diagnosticar y, por supuesto, ver posibles etiologías. Cuando valoramos un recién nacido, lo primero que nosotros vamos a hacer es hacer una anamnesis. Cuando se valora a un paciente en otras edades, incluso a un paciente pediátrico, nosotros acudimos, niños pequeños, acudimos a los datos que nos da la madre, nos dan los cuidadores del niño. Bien, cuando nosotros hacemos una historia neonatal, los datos de la anamnesis los vamos a obtener fundamentalmente de los datos obstétricos y de la historia materna, es decir, que nos interesan sobre todo qué es lo que acontece durante la gestación, y esto nos lo va a comunicar la obstetra, la matrona, a través bien de palabra o a través de las anotaciones que hacen en su hoja de evolución, o si ocurre alguna incidencia en el momento del parto, por las anotaciones que se hacen en el partograma, en la hoja de incidencias. Nos interesan, por tanto, los datos maternos, patologías que tenga la madre, ya no solo durante la gestación, también nos puede interesar la existencia de patologías previas a la gestación, historia clínica de la madre, puesto que sabemos que hay patologías maternas, por ejemplo, la existencia de una hipertensión, de una diabetes previa a la gestación, de enfermedades autoinmunes como el lupus o algunas otras enfermedades infecciosas que pueden tener repercusiones ya no solo durante la gestación, sino también en el momento del parto y tener consecuencias, por tanto, también el recién nacido. Todos estos datos se deben recopilar y se deben anotar en la historia de antecedentes familiares y obstétricos del recién nacido. Cuando nosotros terminamos de realizar la anamnesis, es decir, de valorar todos estos datos que pueden ser de interés, porque algunos de ellos, como digo, son factores de riesgo para el recién nacido, empezamos a hacer una evaluación del recién nacido. Ahora veremos qué datos nos interesan. Nos interesa sobre todo diferenciar lo que son los datos de normalidad de aquellos que nos suponen preocuparnos porque puede haber una patología. ¿Qué es lo primero que nosotros evaluamos cuando tenemos un recién nacido? Es decir, hemos reanimado un recién nacido en la sala de partos, la actuación del pediatra, del neonatólogo comienza en el mismo momento en el que se produce el parto y se clampa el cordón umbilical, es decir, que la vida del recién nacido como ente aislado de la madre comienza en el momento en que se produce el clampaje del cordón umbilical. Es precisamente en este momento cuando se independizan las circulaciones placentaria materna de la circulación del recién nacido. Tiene lugar en ese momento una serie de modificaciones hemodinámicas, como por ejemplo el aumento de la circulación a nivel pulmonar, mediante una disminución de las presiones pulmonares, y esos pulmones, que es un órgano que hasta entonces no funcionaba, porque intraútero los pulmones del feto son innecesarios. Recordar que la oxigenación se produce a través de la placenta, pues en el momento en que se clampa el cordón umbilical, comienza la necesidad de oxigenar la sangre a través del órgano pensado, ideado para ello, que son los pulmones del recién nacido. Bien, pues en ese momento, en el momento en el que se produce, se independiza la circulación materna de la del recién nacido, lo primero que va a evaluar el pediatra, el neonatólogo, es evaluar la vitalidad del recién nacido. Bueno, interesa que recordéis que la vitalidad del recién nacido se realiza mediante la evaluación del test de Agar. Ahora veremos los parámetros que se evalúan. Conviene que tengáis y que recordéis qué parámetros son, pero sobre todo conviene que recordéis que la vitalidad se evalúa en el recién nacido mediante el test de Agar. Vitalidad que vamos a evaluar al minuto de vida, por tanto daremos una puntuación en el test de Agar al minuto de vida y que volveremos a evaluar a los 5 minutos.
De esta forma, tendremos una visión secuencial de cómo va respondiendo el recién nacido a las medidas de reanimación si estas fuesen necesarias. Y en el supuesto de que hubiese una asfixia perinatal, podríamos saber también cuál es la intensidad de la asfixia, puesto que la puntuación del test de Agar a los 5 minutos se relaciona muy bien con la intensidad o la duración de una falta de oxígeno, de una situación de hipoxemia en el momento alrededor del parto. Tenemos otras escalas que también podemos utilizar en el periodo neonatal, pues como por ejemplo, que os suene la escala de Silberman. La escala de Silberman-Anderson es una escala que nos sirve para evaluar el grado de dificultad respiratoria que tiene el recién nacido. Ahora la pondremos para que veáis los parámetros que incluye, pero en fin, en principio simplemente que conozcáis que esta escala sirve para evaluar dificultad respiratoria y, por tanto, es una forma de objetivar el grado de distrés, el grado de dificultad respiratoria que tiene un recién nacido de cara a instaurar o no medidas de soporte. Es importante en los recién nacidos determinar la edad gestacional. Generalmente la edad gestacional nos la va a dar el obstetra, nos va a decir cuál es la edad gestacional estimada en función de la fecha de la última regla. Pero en ocasiones, sobre todo en embarazos no controlados, puede haber cierta disparidad entre los datos clínicos que nosotros tenemos y los datos que nos puede transmitir el obstetra en su evaluación. Por tanto, es importante que sepáis que existen una serie de parámetros clínicos exploratorios que nos permiten determinar de forma aproximada cuál es la edad gestacional que tiene el recién nacido. Bien, referente a los criterios que se consideran en el test de Agar, pues conviene que tengáis en cuenta que se consideran 5 criterios, que son el color que tiene la piel. El color va de la cianosis a un color sonrosado, dependiendo de si esa cianosis se produce en labios o a nivel distal de los dedos, pues puntuamos como 0, 1 o 2. Evaluamos sobre todo la frecuencia cardíaca y aquí interesa que sepáis que ponemos 2 puntos de corte. Si el recién nacido tiene una frecuencia de más de 100 latidos, en principio puntuaríamos como máxima puntuación, 2 puntos. Si el recién nacido tiene una frecuencia por debajo de 100 latidos, puntuaríamos como 1 punto. Y si tiene una frecuencia por debajo de 60 latidos, puntuaríamos como 0 puntos. Puntuamos los reflejos los evaluamos como el llanto inicial del niño o la respuesta que tiene el niño a las medidas de aspiración, respuesta que tiene a la sonda de aspiración que nosotros vamos a introducir en la boca para liberar la vía aérea de secreciones, pues dependiendo de si este niño hace muecas, tose o no hace ningún tipo de respuesta, puntuaremos los reflejos como 2, 1 o 0. Evaluamos el tono muscular, es importante que recordéis que el tono muscular del recién nacido siempre es un tono flexor, por tanto, cuando un recién nacido nace con buen tono, lo habitual es que encontremos una flexión activa tanto de miembros superiores como de miembros inferiores. En este caso, la puntuación del Agar le daríamos 2 puntos. Si solo encontramos flexión de un grupo muscular de miembros, por ejemplo, miembros inferiores, y hipotonía de los miembros superiores, le daríamos 1 punto. Y si hay hipotonía generalizada, tendría 0 puntos en el tono muscular. Y por último, valoramos la respiración. Es decir, el recién nacido respira, es evidente que si un recién nacido nace con llanto, hay una buena respiración, por tanto aquí tendríamos 2 puntos, pero si el recién nacido tiene un llanto entrecortado, una respiración irregular, o simplemente hay una situación de apnea, pues le daríamos en el primer caso 1 punto y en el segundo caso sumamos la puntuación y al final tendríamos una puntuación del test de Agar al minuto que volveríamos a repetir a los 5 minutos. Como digo, de esta forma tendríamos una idea de cómo va evolucionando este recién nacido a las medidas de reanimación que nosotros hemos instaurado. Referente al test de Silberman-Anderson, simplemente que sepáis que es un test que sirve para evaluar, como ya he comentado, el grado de distrés respiratorio. Evalúa el esfuerzo respiratorio que hace el niño, parámetros como, por ejemplo, si hay una elevación del tórax y del abdomen con la respiración, si hay una retracción intercostal cuando se produce la inspiración o hay una retracción a nivel del sifoide, es decir, al final del esternón, en la unión del esternón con el abdomen.
si hay un aleteo nasal, es decir, si se abren las alas de la nariz cuando se produce la inspiración, o si hay un quejido, es decir, si el niño con la respiración escuchamos de forma audible, sin necesidad de fonendoscopio o con fonendoscopio, la existencia de este quejido. Son los parámetros que se incluyen en el test de Silberman-Anderson. En cualquier caso, cuando nosotros hacemos una evaluación del recién nacido, y esto lo hacemos siempre antes de que el recién nacido se vaya de alta con su madre, en el caso de recién nacidos sanos, recién nacidos a término, normales, siempre debemos de conocer parámetros como el peso, la longitud y los perímetros, fundamentalmente el perímetro cefálico y el perímetro torácico, pero sobre todo el perímetro cefálico. Es importante esta primera medida porque es la que nos va a servir de referencia en los controles posteriores que se hará este recién nacido en sus controles de niño sano en su centro de salud. Y por tanto nos interesa saber si la evolución del peso, los percentiles del peso, pues están estancos o si hay una buena evolución conforme a los carriles normales de crecimiento. Esto nos va a servir para determinar aspectos como, por ejemplo, si la nutrición es adecuada, si la ganancia de peso es adecuada. En principio, consideramos que la nutrición de un recién nacido sano debe de ser adecuada. Evaluamos también aspectos como, en los casos en los que tenemos dudas, niños que nacen con algún tipo de distrofia, o por ejemplo, los datos de maduración ósea. Esto no lo hacemos de forma rutinaria, pero en ocasiones conviene saber que el recién nacido pues nace con pocos núcleos de osificación que podemos ver mediante la realización de una radiografía. El recién nacido solo tiene 6 núcleos en miembros superiores e inferiores de osificación visibles radiológicamente, que son los que tenéis en pantalla. Posteriormente, conforme el niño vaya creciendo, periodo de lactante, y vayan pasando los meses, se irá incorporando a estos 6 otros nuevos núcleos de osificación. Y con ello también podremos hacer una estimación, que tampoco la hacemos rutinariamente, pero que podemos en determinadas situaciones realizar una evaluación de la edad ósea que tiene el recién nacido para ver si la edad ósea, es decir, la maduración ósea que tiene el niño, coincide con la edad cronológica que realmente tiene ese lactante. Bien, la evaluación del estado nutricional, aparte de por la evaluación de los pliegues o por la evaluación de los perímetros, midiendo los perímetros tricipital, bicipital, podemos hacerla en el recién nacido mediante la determinación de un índice de masa muscular que es similar al que evaluamos en el adulto. En el adulto el índice de masa muscular y en el niño lo consideramos como el peso que tiene el niño partido de la talla al cuadrado. En el caso del recién nacido, utilizamos un índice, que es el índice de Rorer, y este índice se evalúa mirando el peso y dividiéndolo por la talla al cubo. Este valor nos indica si este recién nacido tiene una situación de desnutrición y, por tanto, habría que prestar especial atención a los aspectos nutricionales para intentar que ese peso, esa talla, se metan en los carriles normales de crecimiento. Por tanto, los cuidados del recién nacido, pues conviene que recordemos que, además de la evaluación del test de Apgar, que ya hemos comentado, pues en esa primera inspección que nosotros hacemos antes de pasar al recién nacido con su madre, ya en la sala de partos, pues nos interesa, en primer lugar, descartar malformaciones. Malformaciones visibles a simple vista, malformaciones mayores que conviene tener en cuenta y que podrían tener algunas de ellas fácil solución y otras en ocasiones soluciones quirúrgicas, soluciones un poco más complejas. Vamos a realizar una valoración de la antropometría, es decir, vamos a hacer esa primera valoración de peso, de talla y perímetro cefálico y vamos a evaluar los percentiles en los que nos movemos. Esto nos interesa sobre todo en relación al peso, porque nos interesa saber si este recién nacido es un bajo peso, si tiene un peso adecuado o no para la edad gestacional, puesto que algunas complicaciones, como por ejemplo la hipoglucemia, es mucho más frecuente en recién nacidos que tienen un peso bajo para la edad gestacional. Por tanto, nos interesa someter a este grupo de recién nacidos a unos controles de glucemia más rigurosos si viésemos que esa eventualidad estuviese presente.
Nos interesa hacer un primer cuidado en el periodo de transición, anotando fundamentalmente cuándo se produce la emisión de orina. Tendríamos que ver si el recién nacido ha orinado en las primeras 24 horas, si ha habido una emisión de meconio, que debería de producirse siempre en las primeras 48 horas de vida, porque si esto no ocurriese, pues nos puede estar indicando algún problema obstructivo, bien de la vía urinaria, como una válvula de uretra posterior, o una obstrucción o una atresia en el aparato digestivo que tendríamos que diagnosticar. Durante el periodo puerperal, pues prestamos especial atención a la evolución del peso. Por tanto, tenemos que saber que todo recién nacido tiene una situación inicial de pérdida transitoria de peso. Esa pérdida transitoria de peso tiene unos límites. Por tanto, consideramos que la pérdida de peso es, digamos, fisiológica cuando esa pérdida de peso con relación que tiene al peso del recién nacido al nacer, esa pérdida de peso no es superior al 10%. Pérdidas superiores a este porcentaje nos pueden indicar cuadros de deshidratación por mala tolerancia oral, bien porque la madre todavía no ha completado la subida de leche y al niño no se le han ofertado líquidos de forma adecuada. Estas situaciones, que a veces pasan inadvertidas, pues pueden tener graves repercusiones y, por tanto, deben de ser identificadas, puesto que una deshidratación por hipogalactia grave en los primeros días de vida en recién nacido puede dar cuadros de hipernatremia, es decir, aumento de los niveles de sodio en sangre, y estas situaciones de hipernatremia que aumentan la coagulación de la sangre, la coagulabilidad de la sangre, puede dar lugar a cuadros trombóticos. El recién nacido frecuentemente a nivel renal, dando una trombosis de vena renal, o a nivel cerebral, dando una trombosis de vasos cerebrales. Por tanto, las consecuencias pueden ser de considerable gravedad. Nos interesa evaluar también, previo al alta del recién nacido, el color de la piel. Debéis de saber que todos los recién nacidos nacen con una masa eritrocitaria, con un número de hematíes proporcionalmente aumentado, si lo comparamos con el hematocrito, la proporción que tenemos en el adulto. Ese aumento del hematocrito es fisiológico en el recién nacido y le ayuda a hacer durante el periodo fetal un mejor intercambio de oxígeno a nivel de los tejidos. Sin embargo, conforme se produce el nacimiento, se van a ir eliminando hematíes para intentar llevar el valor hematocrito, el valor de número de hematíes, a valores progresivamente más próximos a los que podemos encontrar en un adulto. Esta situación supone una destrucción fisiológica progresiva de glóbulos rojos y que se van a metabolizar, la hemoglobina, fundamentalmente hacia bilirrubina. Y a eso se debe el color amarillento que podemos ver en la piel en algunos recién nacidos. Esa situación de su ictericia que tiene el recién nacido puede ser fisiológica, pero cuando vemos que la ictericia tiene tintes más importantes, nos interesa comprobar el valor de bilirrubina que tenemos en sangre. Sabemos que en determinados valores, a partir de determinados valores de bilirrubina, lo veremos cuando veamos el tema de hiperbilirrubinemia, pues la bilirrubina puede dañar el cerebro. La bilirrubina indirecta, que es la fracción que aumentaría en sangre, es una fracción insoluble que tiene avidez por fijarse en el cerebro y por tanto puede lesionar la sustancia blanca cerebral y los núcleos de la base y por tanto producir a nivel cerebral lesiones irreparables. Nos interesa evaluar, y lo hacemos siempre cuando exploramos el recién nacido previo al alta, previo que se vaya con su madre a su domicilio, evaluar los reflejos del recién nacido. Bien, repasaremos los reflejos del recién nacido en la clase dedicada al respecto. Simplemente voy a adelantar que en el recién nacido existen una serie de reflejos que denominamos arcaicos, reflejos que van a ir desapareciendo progresivamente en los primeros meses de vida y que esa desaparición, ese ritmo de desaparición de los reflejos nos va a indicar normalidad en el comportamiento neurológico de este recién nacido. La persistencia de estos reflejos arcaicos más allá de los periodos considerados nos indicaría una situación de anormalidad y por tanto nos indicaría que tendríamos que hacer algún estudio más para evaluar la causa de este caso.
Y en cuanto al cuidado del ombligo, fundamentalmente decir, bueno, pues que el ombligo, una vez que se produce el clampaje del cordón umbilical, el ombligo va a dejar una cicatriz umbilical cuando el cordón, una vez que se va secando, se desprende, lo cual ocurre generalmente en condiciones normales próximos a una semana. Entre una semana y 10 días se produce el desprendimiento del cordón umbilical. En situaciones de normalidad, pues no debe de haber ningún tipo de problema. El cuidado que requiere el ombligo, pues fundamentalmente que el ombligo esté seco. Interesa que el ombligo no se humedezca porque esos ombligos húmedos, que muchas veces se producen porque por mala asesia o porque el pañal, el orín en el pañal humedece al sobreponerse sobre el ombligo, humedece el muñón umbilical y por tanto a veces podemos encontrar situaciones en las que el ombligo está eritematoso, rojo, hay algún tipo de sudado y en ocasiones desprende mal olor. Todas estas situaciones pues nos indican que puede haber riesgo de infección y por tanto podríamos estar ante el inicio de una onfalitis que habría que tratar. Por tanto, y resumiendo, los cuidados del recién nacido, pues fundamentalmente lo que hemos comentado en relación al cuidado del cordón umbilical, sobre todo, ojo, como prevenir infecciones, situaciones de onfalitis, porque esta puede ser puerta de entrada para infecciones más graves a nivel sistémico. Debemos de procurar en el recién nacido protegerlo de la pérdida de calor. Es importante manejar la hipotermia, es importante manejar también la hipertermia del recién nacido. El recién nacido y sobre todo en el caso de la hipotermia es fundamental en recién nacidos prematuros, puesto que en estos casos el recién nacido prematuro tiene una piel más fina, tiene menos grasa subcutánea, con lo cual las pérdidas de calor que se pueden producir en menores edades gestacionales pues pueden ser mayores. Es importante desde el mismo momento del parto promover la lactancia materna que comentaremos cuando veamos el tema que tenemos específico para hablar de lactancia materna, pero que ya os adelanto que la lactancia materna en principio debería de ser exclusiva, siempre con vigilancia los primeros días y que el recién nacido no tenga una pérdida excesiva de peso para evitar precisamente esas situaciones de deshidratación por hipogalactia materna y que en esos casos pues, nos estaría indicando que tendríamos que dar algún tipo de suplemento hídrico para evitar precisamente. El inicio de la respiración y la reanimación que vamos a hacer al recién nacido lo vamos a ver en el momento de la asistencia al recién nacido, lo vamos a evaluar fundamentalmente mediante ese análisis de la vitalidad mediante el test de Agar y solo en los casos en los que veamos que existe un test de Agar al minuto bajo, en esos casos estará indicado iniciar medidas de reanimación que serán más o menos intensas dependiendo de la respuesta que vayamos viendo a las medidas que vamos a instaurar. En cuanto a la atención ocular, conviene que recordáis las profilaxis que se realiza al recién nacido. Todos los recién nacidos, en el momento de nacer, van a recibir una instilación, o bien de un colirio, en nuestro medio utilizamos pomada, de eritromicina para evitar la conjuntivitis neonatal. Se utiliza la eritromicina porque en nuestro medio el germen habitual que puede originar una conjuntivitis neonatal es la clamidia, que es sensible a este antibiótico, a la eritromicina. Anteriormente, en otro tiempo, pues se usaba el nitrato de plata, lo que se denominaba la profilaxis de Credé. Bueno, el nitrato de plata fue sustituido por la eritromicina porque el nitrato de plata, si bien era efectivo para evitar colonizaciones bacterianas, sobre todo por el conococo, que era el germen que entonces se intentaba evitar porque daba graves afectaciones a nivel ocular, bueno, pues también producía graves problemas de irritación conjuntival en el recién nacido. Y por tanto, esta profilaxis se sustituyó por la eritromicina que os estoy comentando. Otra de las profilaxis que vamos a realizar en el recién nacido y que no quiero que recordéis es precisamente la administración, nada más nacer, de vitamina K. Todos los recién nacidos deben de recibir 1 miligramo de vitamina K
que se puede administrar bien por vía intramuscular o en ocasiones por vía oral, en el caso de que los padres no quieran que se le administre intramuscular a su hijo, pero esta administración es fundamental puesto que el recién nacido en principio es deficitario en vitamina K. La vitamina K es imprescindible para la formación de factores de la coagulación. Por tanto, si hay un déficit de vitamina K y necesitamos vitamina K para formar déficit de la coagulación, se entiende que si no hacemos esta profilaxis, el recién nacido estaría en riesgo de desarrollar problemas de tipo hemorrágico, que es lo que denominamos, se denomina clásicamente como enfermedad hemorrágica del recién nacido. Bueno, la administración profiláctica de vitamina K a todos los recién nacidos ha hecho que esta patología sea altamente infrecuente. En cuanto a las características morfológicas del recién nacido, pues fundamentalmente interesa que sepáis que cuando nosotros inspeccionamos un recién nacido, generalmente seguimos una sistemática y normalmente evaluamos al recién nacido de abajo arriba, es decir, de la cabeza a los pies. Empezamos por la inspección de la cabeza, empezamos evaluando cómo están las suturas, si las suturas están o no a veces acabalgadas, para intentar amoldarse la cabeza al canal del parto. En ocasiones vemos un acabalgamiento de la sutura, es decir, una sutura se monta sobre otra para intentar disminuir el perímetro y hacer más fácil la transición en el canal del parto en ese momento crucial como es el parto del recién nacido. Palpamos las fontanelas para ver si ambas fontanelas son amplias o no. Tenemos dos fontanelas, la fontanela anterior, que es una fontanela que se palpa como una zona deprimible, generalmente de unos 2 por 2 centímetros, y la fontanela posterior, que es la confluencia de los dos huesos parietales con el occipital, que también se palpa a punta de dedo, mucho más pequeña que la fontanela anterior. Tanto las suturas como las fontanelas en el recién nacido están todas abiertas. El cierre de las suturas en condiciones de normalidad se va a producir aproximadamente al año y medio de edad y es normal que estas suturas estén abiertas porque es lo que va a permitir que el recién nacido pueda, y el lactante pueda tener un desarrollo, un crecimiento normal del perímetro cefálico. En cuanto a la inspección del tórax, pues lo primero que evaluamos es la forma del tórax, los movimientos respiratorios que realiza el niño, la existencia de mamilas. En ocasiones podríamos observar que una de las mamilas falta y en esos casos no es raro encontrar una asimetría muscular entre el lado derecho y el lado izquierdo del tórax. Estaríamos ante una situación de una hipoplasia del músculo pectoral y esta situación, denominada también como síndrome de Poland, por el autor que describió esta situación, pues también tendríamos que tenerla en cuenta. Inspeccionamos el abdomen, la forma del abdomen, cómo es la inserción del cordón umbilical y hacemos una palpación suave para ver el tamaño del hígado y el tamaño del bazo. Tenéis que saber que en los recién nacidos el hígado puede ser un poquito mayor que en otras edades y por tanto tampoco es infrecuente que en esta palpación palpemos el reborde del hígado. Esto sería una situación de absoluta normalidad. Pasamos a las ingles, vemos a ver si existe alguna situación herniaria, si hay algún bulto que se palpe a este nivel, sobre todo en los recién nacidos prematuros. Es frecuente en ocasiones encontrar hernias a nivel umbilical o a nivel inguinal. Pasamos a explorar las extremidades, la movilidad de las extremidades, la extensión completa de las extremidades y ver si predomina, como ya os he comentado, el tono flexor que debe estar presente tanto en extremidades superiores como inferiores. Inspeccionamos los genitales, tanto los genitales masculinos para ver si están los testes ya descendidos en bolsa. En ocasiones podemos encontrar una clitorquidia, es decir, uno de los testes o los dos todavía no ha completado el descenso. Esto nos obligará a un seguimiento posterior. No vamos a hacer nada en cuanto a forzar el descenso de estos testículos hasta después del año, es decir, que no tenemos prisa para forzar este descenso. Y por último, hacemos una evaluación de las caderas. Evaluamos que las caderas están en su sitio, es decir, la cabeza del fémur está en su acetábulo y esto lo hacemos mediante dos maniobras.
pues una maniobra que es la maniobra de Ortolani, que es para ver si la cadera está usada, la maniobra de rotación y de aducción de la cadera nos devuelve la cabeza del fémur al acetábulo, es decir, lo coloca en su sitio. En ese caso, diríamos que esa cadera está usada, tendríamos que instaurar medidas ortopédicas adecuadas, y otra maniobra que consiste con la cadera flexionada y la rodilla flexionada en apretar hacia abajo para ver si esa cadera se sale de su sitio. Diríamos que es una cadera luxable y por tanto también tendríamos, sería una situación patológica, tendríamos que instaurar medidas adecuadas de ortopedia. Bien, en cuanto a la inspección de la cabeza, interesa pues, que sepáis que es frecuente encontrar a veces alguna palpación de algunos bultomas, algunos a nivel cefálico. Lo más frecuente es lo que se denomina el caput sucedáneo, es decir, una zona de edema en la zona de presentación de la cabeza, sobre todo en los partos que son encefálicas. Esta situación de edema nos impide palpar correctamente las suturas y, por tanto, esto nos va a servir para diferenciar lo que es el caput sucedáneo de otras situaciones que tienen más entidad, como son los cefalomatomas. El cefalohematoma es un acúmulo de sangre a nivel subperióstico. El periósteo es la membrana que recubre el hueso, por tanto, si hay un acúmulo de sangre por debajo del periósteo, se entiende que esa sangre está limitada por el periósteo. Por tanto, el cefalohematoma lo vamos a percibir como un bulto que se va a poder palpar, pero sin embargo nos va a permitir palpar el espacio que hay entre los huesos, por tanto las suturas serán fácilmente palpables. Os cuento esto porque el cefalohematoma, que no es más que sangre acumulada a determinado nivel, no, se va a reabsorber con el tiempo, y esa reabsorción de la sangre va a contribuir a que en muchos casos se produzca un ascenso de la bilirrubina. Por tanto, el cefalohematoma se debe de considerar como una causa posible de hiperbilirubinemia y, por tanto, tendremos que estar atentos a la coloración amarillenta de la piel, haciendo determinaciones de bilirrubina si vemos que esa coloración ofrece dudas sobre si los niveles son adecuados o tenemos unos niveles posiblemente altos que requerirían tratamiento. En cuanto a la inspección de la piel, pues interesa que, bueno, pues por lo menos de viso, que conozcamos las alteraciones faciales que pueden ser más frecuentes en el nacido. Ninguna de ellas tiene una trascendencia patológica, pero conviene, bueno, pues que se conozca. En primer lugar, la imagen de la izquierda, tenéis un angioma frontal, esto es frecuente en el recién nacido, estas lesiones van a desaparecer en los primeros meses de vida, es frecuente esta localización a nivel central, a nivel de la cara, y también podemos encontrarla con mucha frecuencia a nivel de la nuca. Es lo que se denomina, o denominaban antaño, se denominaba picotazo de la cigüeña, las lesiones a nivel occipital. Bueno, pues que también, lo mismo que las lesiones que vemos a nivel frontal, suelen desaparecer generalmente entre el segundo y tercer mes. Los comedones que vemos en la imagen de la derecha, que recuerdan un acné, realmente es un acné, se denomina acné neonatorum, son lesiones que aparecen como consecuencia de los cambios hormonales, de las hormonas transferidas por la madre al final de la gestación. Estas lesiones también son autolimitadas, es decir, en principio no requerirían tratamiento, y en cuanto se van normalizando esas hormonas transferidas por la madre, que se van a ir eliminando en la torrente sanguíneo del recién nacido, pues esta situación va a volver a la normalidad. Esas lesiones microquísticas que vemos en el dorso de la nariz también son habituales en recién nacido a término y se denominan milium facial. Tampoco tienen ninguna trascendencia patológica. En los recién nacidos prematuros o nacidos próximos al término es frecuente encontrar el recién nacido recubierto por una secreción untuosa, es lo que denominamos vernis caseosa. Esa es la imagen que tenéis a la izquierda, esa secreción que parece de mantequilla, de aspecto graso y que realmente tiene una función de protección térmica del recién nacido frente a los cambios de color y también para minimizar las pérdidas hídricas a través de la pérdida insensible a través de la piel.
pérdida de agua. Estas imágenes de vernis caseosa, evidentemente, no las vamos a encontrar en recién nacidos posterior al término o en recién nacidos post-término. Esto es propio de los recién nacidos que nacen o bien prematuros o bien que son término, pero próximos a las edades gestacionales, próximas a las 37 semanas. Las imágenes de vello que podemos encontrar a veces en la espalda, en los muslos, de vello fino, largo, se denomina lanugo. El lanugo lo podemos encontrar en recién nacidos prematuros, podemos encontrarlo en recién nacidos a término, pero es altamente infrecuente en recién nacidos posmaduros, en recién nacidos con más de 42 semanas de edad gestacional. Este vello es transitorio, es decir, se va a eliminar, se va a caer de forma progresiva, va a ir siendo sustituido por un vello fino, corto, normal. Esta descamación que vemos generalmente en el dorso de las manos y en la planta de los pies se denomina descamación laminosa del recién nacido, es también una situación de normalidad y es frecuente encontrarlo en los recién nacidos posmaduros o recién nacidos a términos próximos a las 42 semanas de edad gestacional. Esta imagen morada, azulada, que podemos encontrar con mucha frecuencia a nivel glúteo, es lo que conocemos como mancha de Ball, también conocida como mancha mongólica, no tiene ninguna trascendencia patológica y lo habitual es que desaparezca también con el tiempo. Podemos encontrar a nivel de la boca, esta es la imagen de la izquierda, a nivel central, en el labio superior, un callo. Esto es lo que denominamos callo de succión. ¿Qué significado tiene esto? Pues el significado del callo de succión es simplemente el resultado de las maniobras sucesivas de succión que se producen intraútero por el feto. Es decir, el feto ya puede tener antes de nacer movimientos de succión y en ocasiones succión o bien de los miembros inferiores, del pie o de la mano. Esas maniobras repetidas pueden dar este tipo de lesiones que también son limitadas y van a desaparecer sin ningún tipo de problema. Podemos observar también en situaciones de normalidad, fijaros en la encía, estos quistes epiteliales, también de resolución espontánea, que no tienen ningún significado patológico, y a nivel del velo del paladar, imagen inferior derecha, esos quistes blanquecinos, amarillentos, que se denominan perlas de Stein, quistes epiteliales, que tampoco tienen ningún significado patológico. Y por último, la imagen que tenéis central, los dientes connatales. Los dientes natales son dentición temporal que nacen, o sea, el recién nacido nace ya con esta dentición ya eclosionada. Estos dientes generalmente son móviles y hay que hacer una extracción del diente del recién nacido para evitar el riesgo de aspiración de esta dentición. La inspección, la palpación del abdomen generalmente nos va a llevar a poder determinar cuadros a veces de distensión abdominal y en los casos en los que exista duda, practicar, como veis en pantalla, radiografías de abdomen que nos van a poner, pues, por ejemplo, en la pista de una posible obstrucción a nivel intestinal. ¿Veis? Hay imagen aérea, hay en la imagen de la izquierda del estómago el duodeno dilatado y sin embargo no vemos más imágenes aéreas del resto del intestino. Esto nos está indicando una obstrucción, puesto que el aire hace un stop y, por tanto, tendríamos que buscar en estas situaciones una atresia, generalmente a nivel ileal, a nivel del ilio. Una pregunta. Sí, pues dime. ¿Con lo que usted ha subido a Prado es Sí. suficiente? ¿O hay algunas cosas que usted está diciendo extra? Eso también cae. Algunas cosas las estoy comentando extras simplemente para completar todo lo que tenéis en los apuntes. En principio, con el tema escrito tenéis de sobra, ¿eh? O sea, suficiente. Okay. Vale, gracias. Bien, en cuanto a las alteraciones cardiorrespiratorias, pues tenéis que saber que el recién nacido pues está en un periodo de transición, es decir, pasamos de un periodo fetal en el que tenemos, como ya he comentado, una circulación a nivel placentario, a una autonomía previa, o sea, plena del recién nacido, en el que ya no va a necesitar de la placenta
para oxigenar su sangre. Esto supone, como ya he dicho, el que los pulmones van a entrar en funcionamiento, pero además todas las resistencias vasculares que tenemos en el recién nacido van a sufrir una redistribución de cara a fomentar el flujo sanguíneo a nivel pulmonar. Aspectos que tenéis que saber, pues fundamentalmente que el recién nacido tiene una frecuencia cardíaca superior a la que encontramos en otras edades. La frecuencia cardíaca normal en un recién nacido ronda los 130-140 latidos, el doble de lo que encontraríamos en un adulto en una situación de reposo. En cuanto a la frecuencia respiratoria, el recién nacido tiene una frecuencia respiratoria mayor. Frecuencias respiratorias de 40 a 60 respiraciones, que pueden ser dobles a las que encontraríamos en otras edades en situación de reposo, también son normales en el recién nacido. En cuanto al aparato genitourinario, ya hemos hablado que lo habitual es que el recién nacido en las primeras 24 horas de vida haya hecho, en la mayoría de los casos, una primera micción. Bien, tenéis que saber que en esta primera micción la orina es muy diluida en los riñones del recién nacido y del lactante hasta los primeros 3-4 meses son, digamos, insuficientes. Es decir, hay cierto grado, cierta incapacidad del riñón para concentrar la orina. Por tanto, las orinas en estas edades van a tener poca capacidad de concentración renal. Y esto explica que algunos cuadros, como por ejemplo lo que hemos comentado, ante la poca administración de líquidos en los primeros días de vida, bien porque la madre tiene poco pecho o porque no le administramos suficientes líquidos, el riñón va a ser incapaz de concentrar la orina, reabsorbiendo más agua, y por tanto estos recién nacidos se van a deshidratar con más facilidad. Hay que tenerlo en cuenta porque, como digo, en los primeros días las deshidrataciones de tipo hipernatrémico, hipertónico, son mucho más frecuentes que en cualquier otra edad. Por último, y ya terminando los aspectos morfológicos del recién nacido, pues comentaros algunas características hematológicas que yo creo que son de vuestro interés. Fundamentalmente, el hematocrito, el recién nacido tiene más hematíes, tiene un número de hematíes superior a la del adulto. Valores hematocrito, que hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos que tenemos por cada 100 mililitros de sangre, pues es superior a la que encontramos en otras edades. Esto es una situación fisiológica. El recién nacido tiene más sangre porque necesita más sangre para llevar más oxígeno a los tejidos y es consecuencia del tipo de hemoglobina que predomina en el periodo fetal y todavía en el periodo neonatal. La hemoglobina que predomina en el recién nacido es una hemoglobina que denominamos de tipo fetal. La hemoglobina que predomina en el adulto es una hemoglobina que denominamos de tipo A. Tiene diferente composición y, por tanto, diferente capacidad para transportar oxígeno. Por tanto, la poliglobulia en el recién nacido, recordar que es una situación fisiológica de adaptación a una situación particular que ocurre intraútero, previo al nacimiento, donde el feto tiene que sobrevivir en condiciones de bajas presiones de oxígeno, que son las que se pueden transmitir a través de la circulación materna, a través de la placenta. En cuanto a la exploración última que hacemos en un recién nacido, como ya he comentado, es la exploración neurológica. Y aquí no me voy a parar porque este aspecto lo desarrollaremos en el tema que tenemos al respecto de infección, desarrollo cognitivo y sensorio-motor del neonato, del lactante. Un par de aspectos, de características que creo que debéis de saber de todos aquellos recién nacidos que son post-término. El recién nacido posmaduro, recuerdo, aquel nacido con más de 42 semanas de edad gestacional, tiene una serie de características morfológicas. Son niños que han estado más tiempo del pensado intraútero y, por tanto, no es infrecuente encontrar una serie de características morfológicas en la piel que nos indican que esta gestación está pasada del término, es decir, piel generalmente macerada, más arrugada, más descamación a nivel de la piel. En ocasiones, esta situación conlleva cierto grado de insuficiencia placentaria, menos transferencia de oxígeno desde la placenta al recién nacido, y en estas situaciones
es frecuente que el feto, antes de nacer, pueda hacer pequeñas emisiones de meconio, que son las primeras deposiciones que hace el recién nacido intraútero. Y esto explica el que a veces la piel, el cordón umbilical, pueda verse coloreado de color amarillo. Bien, existen muchas causas de recién nacido posmaduro, lo tenéis en la diapositiva, lo tenéis en los apuntes, no voy a entrar en el tema, y con esto estamos ya en hora, finalizo la clase. Si tenéis alguna consulta, podemos intentar atenderla. Perdone, yo quería preguntarle sobre qué es el meconio. El meconio es la primera deposición que hace el recién nacido. El meconio supone el resultado de toda la descamación epitelial que ocurre a nivel intestinal con las primeras secreciones biliares que se van produciendo. Lógicamente, ahí todavía no hay una colonización plena por las bacterias. Las bacterias a nivel intestinal, el recién nacido tiene un papel fundamental. Las primeras bacterias se transmiten en el canal del parto, cuando el niño aspira y deglute las primeras secreciones de la madre y con ellas las bacterias que hay en esas secreciones, y también con la leche materna. La leche materna le aporta al niño las primeras bacterias que van a colonizar el intestino. Esto explica por qué, conforme el lactante va deglutiendo leche materna o leche de fórmula, leche de biberón, el aspecto de las deposiciones va a ir cambiando también en un sentido u otro. Deposiciones más claras siempre cuando tiene alimentación con leche materna, más oscura, más espesa, cuando hay leche de fórmula. En cualquier caso, para no salirme del tema, meconio son las primeras deposiciones que hace el recién nacido, que suelen ser más oscuras, más verdosas que las que va a tener luego posteriormente. ¿Más Vale, preguntas? gracias. ¿Más preguntas? Yo quería preguntarle por las prácticas, si van a ser presenciales o online. En principio, presenciales, salvo que nos digan lo contrario. A mí no me han dado ninguna notificación al contrario de que sean, además son grupos pequeños, con lo cual no debe de haber ningún problema para mantener las distancias de seguridad conforme recomiendan las autoridades sanitarias. De todas formas, si viésemos que hay alguna dificultad, pues intentaríamos hacerlas semipresenciales o ya veríamos, pero en principio comenzaremos con las prácticas presenciales, conforme a lo que está estipulado. Vale, gracias. ¿Y los seminarios que son online son en la misma hora que...? Los seminarios los podéis hacer, perdona, los podéis hacer, tenéis un periodo definido en el seminario, está en la plataforma, Ah, vale. podéis leerlo, hacerlo a tiempo parcial, porque tenéis periodos de varias semanas para leeros el seminario, que es un texto o alguna documentación multimedia que se sube para vuestra visualización, y luego tenéis que contestar a un pequeño cuestionario que alguno de 3 preguntas, otro de 5 preguntas tipo test. ¿Más preguntas? Pues ya está, muchísimas gracias. Otra Sí, pregunta, ¿nos dime, podrías mandar un justificante para el desplazamiento a la práctica? por supuesto. Lo voy a subir a la plataforma y os lo descargáis y con eso no deberíais de tener ningún problema. Bien, pues muchísimas gracias. Hasta mañana.